me parece espectacular que las entidades preocupadas en el tema y básicamente la producción agrícola se junten. Me parece espectacular. Con dos motivos. Esto que llevaron las entidades de acá adelante en cuanto a capacitación, y otra es ser referentes técnicos o ser nexo con referentes en distintos temas de capacitación con los gobernantes de turno. ¿Y esto por qué lado? Lo veo en distintos municipios que han venido trabajando así, concretamente Chivilcoy, Madariaga. Hace unos días estuvimos en la misma reunión en Coronel Suárez. Bueno, que el sector se preocupe por hacer las cosas bien, por dar respuestas, por ayudar a los concejales, al director de producción, al director de ambiente con determinados temas. Me parece que está bueno y es un paso más hacia eso, y es participar. Esto que tanto nos cuesta a los argentinos. Salir de la tribuna, en la que vamos todos, y el único lugar donde está bueno estar desde afuera, y participar y meternos a trabajar. Las buenas prácticas, como dijo Luis, y agradezco obviamente la presentación, es algo en el cual, una frase que parece hecha y que la venimos escuchando, y que a todo hoy es buenas prácticas. Hay buenas prácticas también en manufactura, hay buenas prácticas en prácticas judiciales, hay buenas prácticas en un montón de cosas, Es más, han copiado algunas cuestiones del modelo de buenas prácticas hasta en cuestiones jurídicas. Bien, ahora, no es un invento de la Argentina, ahora vamos a ver desde dónde arranca eso, y lo vamos a poner un poco en contexto de qué es lo que nos referimos cuando hablamos de buenas prácticas. Bueno, esto a modo de presentación y de reconocer y de agradecimiento. Ahora, antes de hablar de buenas prácticas, vamos a tratar de poner el carro en cero. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchos cuestionamientos, algunos fundamentados, otros no tanto. Vamos a tratar de ir aclarándolos, pero está bueno arrancar poniéndonos en un punto cero y de común acuerdo en algunas cuestiones. Básicamente, ese trabajo, esa información, esto es Naciones Unidas, lo que nos dice esto es el crecimiento de la población mundial y, miren si será viejo esto, que habla de tierra arable, llamémoslo hoy mejor tierra productiva en el mundo. Bien, lo que hace referencia a este cuadro es que 2.500 millones de habitantes en el mundo en el 1950, esa tierra productiva en el mundo daba para 0,52 hectáreas. Una hectárea, 10.000 metros, una manzana, bien, un poquito más de media manzana por cada habitante en el mundo en el 50. Ya en el 2000, donde todos nosotros estábamos presentes, la población mundial era 6.100. Esto no modificó mucho y vamos a ver después algunas cuestiones respecto a eso. Esa relación bajó a 0,25, si era un cuarto de manzana. Ahora bien, ¿cuál es el futuro? Para el 2050 algunos hablan de 9.200, 9.600, 10.000 millones de habitantes. ¿Lo saben ustedes algunos? ¿Cuánto va a ser? Yo no tengo ni idea, cada uno opina distinto de los que saben del tema. Primera cuestión. Segunda cuestión. ¿Lo podemos manejar? No. De hecho, China, el país más poblado del mundo, el año pasado, ya me pierdo en los años, pero el año pasado o el anterior, permitió a los matrimonios en China tener la posibilidad de tener un segundo hijo. Por ley no podían tener más que un hijo. Creo que la condición es que sea varón el primero, y pueden tener, si quieren, un segundo hijo. Con lo cual, la población del mundo permite que la escala de crecimiento de su población, la más densa del mundo como es China, sea más exponencial de lo que es hasta hoy. Con lo cual, ¿cuánto vamos a hacer en el 2050? Ni idea. Ahora, ¿qué pasa con esa relación de superficie arable? Bueno, si lo dejamos en esos 9.200 que algunos estiman, como dice Naciones Unidas, sería 0,16 hectáreas. Y esto hago siempre el mismo comentario, la reflexión. Trabajamos bastante con chicos en la escuela secundaria, empezamos con escuela agraria y no agrarias también, y la mejor reflexión de esto, preguntándole qué entendían de esto, me lo hizo un chico hace 3 o 4 años en Santa Marina. Le digo, ¿qué entendieron de esto? Se paró y dice, mirá, lo que yo entiendo es, mi abuelo tenía un poquito más de media manzana,
y yo voy a tener un lote de 40 por 40. Tal cual, ni más ni menos que eso. Entonces, para tomar conciencia de eso, si el mundo es la manzana, solamente el punto verde, 1.500 millones de hectáreas en el mundo, más o menos un 3%, es la superficie arable o la superficie productiva. El resto, desierto, agua o hielo. Entonces, para cerrar esto, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿podemos producir menos alimentos? No. Porque si eso pasara, les aseguro que no es como dicen algunos conocedores del tema, que la próxima guerra mundial va a ser por el agua. La próxima guerra va a ser por hambre y por alimento. Nos vamos a matar entre nosotros. Porque si vamos a producir menos alimentos con el crecimiento del mundo que tenemos, casi un 50% en los próximos años, o en los próximos 30 años, la guerra va a ser por alimentos. Conclusión, no podemos dejar de producir menos. ¿Que hay que ser sustentable y sostenible en la producción en el tiempo y cuidar el medio ambiente y la cuestión social? Obviamente que sí. Obviamente, y eso es lo más importante de todo. Pero producir menos, imposible. ¿Qué pasa con esa superficie, con ese número? En estos días está acá lamentablemente no los pude acompañar, una delegación de Colombia, de FENALCE, la Federación Nacional de Cerealistas, recorriendo Argentina. Básicamente fueron a Córdoba con INTA, estuvieron con Bradachín y con todo el equipo de allá, Marco Juárez y no me acuerdo qué otro INTA, y Manfredi, viendo maquinaria, viendo tecnología y demás. Y con esa gente yo estuve hace 2 años, tuve el honor de que me invitaran a trabajar, a participar con ellos en un congreso. ¿Por qué? Colombia, después del acuerdo de paz con la FARC, el terrorismo en Colombia, lograron un acuerdo hace ya 3 años o 4 con el gobierno de desarme y de recuperar las tierras productivas. La FARC en Colombia, en lugar de tomar ciudades, tomaba campos. Inicialmente sacaba a los productores y al final los mataba y los dejaba directamente en el campo, pero tomaban los campos, básicamente para producción de coca y campos de difícil acceso. Bueno, eso son más o menos entre 3,5 y 5 millones de hectáreas que con este plan de desarme recuperan para la agricultura. Son la segunda reserva del mundo. La reserva, consideran los países de Europa o en general, que los países o el lugar del continente que más hectáreas nuevas de agricultura sumaría es Sudamérica. El número 1 es Brasil. Brasil hablan de, si siguieran con el desmonte, hay 2 versiones. La que nos dicen a nosotros de afuera es que si Brasil sigue con el desmonte pueden tener hasta 15 millones de hectáreas más de agricultura. Cuando hablas con los brasileños te dicen, no, nosotros tenemos para crecer 15 millones más, pero sacándole a la ganadería. Porque lo mayoritario en producción en hectáreas en Brasil es la ganadería, no la agricultura, todavía. Bueno, 15 millones, pero coinciden en ese número. Y acá algún especialista de INTA, de ordenamiento territorial, Daniel Ligier, de Balcarce, por ejemplo, charlando con él y en presentaciones hablan de que Argentina podría incorporar 1,5 millones de hectáreas más en agricultura, con obra y con infraestructura en la zona del NEA y NOA, básicamente en el NEA. Bien, 15 millones, 3,5, 1,5, 20 millones de hectáreas más. El lugar que se espera más incorporación de hectáreas nuevas para agricultura son Sudamérica, con 20 millones de hectáreas. ¿Mueve algo la aguja? 1.500 millones de hectáreas de total de agricultura, nada. No hay más hectáreas para incorporar en los próximos años para producir alimentos. Son las que tenemos. Entonces hay que cuidarlas y no podemos producir menos en esas hectáreas que tenemos. Un capítulo aparte, que sale siempre en todas las reuniones, en todas las presentaciones, es la distribución de alimentos. No lo vamos a solucionar los 50 que estamos acá si en el mundo no se ponen de acuerdo desde años los países para ayudar a los ricos a los pobres y mejorar la distribución de alimentos. Lamentablemente me parece que no lo vamos a ver nosotros ni nuestros hijos que mejore la distribución de alimentos. Pero esa es otra cuestión, estamos hablando de solamente la producción de alimentos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Esos son los 4 cultivos más importantes en el mundo como alimento: arroz, maíz, trigo y soja. ¿Esto qué es lo que, esta información también que ha participado el Fondo Monetario y demás, distintos organismos internacionales, qué es lo que dicen? Si en esos 4 importantes como alimentos
no usáramos fitosanitario, más allá del ensayo ese de que distribuye qué pasa en función de qué, bueno, la discusión va en que si no usamos agroquímicos, la producción de alimentos se cae entre un 40 y en un 60% si no usáramos el fitosanitario. Conclusión, si no crecemos en hectáreas, crece la población, pensar, como aparecen algunas voces diciendo que podemos seguir produciendo y volver a otras tecnologías sin agroquímico, es realmente una utopía. Es realmente una utopía. Ahora, que hay que modificar determinadas cosas que hacemos mal y que hay que ser, vuelvo a decir, sustentable y sostenible en el tiempo, sí. De ahí es que el foco se pone en todo esto, las buenas prácticas agrícolas, que incluye a todas estas cuestiones, muchas de las cuales vamos a ver. Ahora bien, también la otra cosa que se escucha decir, bueno, las buenas prácticas es un invento que tienen ustedes para seguir produciendo y gastando plata en agroquímicos y en fertilizantes y demás. Bueno, en primera instancia no es un invento de la Argentina, la buena práctica, lamentablemente llegamos tarde para patentarla. Eso es una definición de FAO. FAO es un organismo internacional. Lo que hace Argentina, y lo vamos a ver después, es adaptar qué es lo que nosotros entendemos como buenas prácticas para sumarnos a eso. A nivel mundial se pone foco en tres cuestiones: medio ambiente, seguridad de las personas y seguridad alimentaria. Dentro de la seguridad alimentaria están los aspectos microbiológicos de los alimentos y los controles, todos los controles que se hacen sobre los productos fitosanitarios. En cuanto al medio ambiente, la base de ese cuidado es esto: manejo integrado de cultivos y plagas. Y acá los profesionales tenemos que hacer mea culpa, levantar la manito y decir, esto fue culpa nuestra. ¿Por qué? Porque más allá de la discusión, y no soy especialista, en realidad no soy especialista en nada, soy ingeniero agrónomo nada más, de cómo generamos la resistencia de las malezas, si la subdosis o la sobredosis, y eso hay media biblioteca de un lado y media de otro, y hay muchos especialistas que saben y opinan del tema. Lo que sí tengo claro, que se nos escapó la tortuga porque esta cuestión de años de soja sobre soja hizo muy fácil la gestión y la labor, y se nos escapó la tortuga desde lo profesional porque no alternamos modo de acción de los productos. No los alternamos. Entonces nosotros mismos generamos la resistencia de las malezas. Y esto, de manejo integrado de plagas, es algo en el cual el INTA lleva más de 30 años, 35 años trabajando. Hice una pasantía estando en la facultad en el año 86 en Pellegrini con la gente de allá, de Oliveros, ya trabajando en control integrado de plagas. Y ya en esa época hacíamos monitoreo semanal y veíamos el umbral de daño para ver de que se aplique solamente cuando sea necesario. Entonces, ¿eso es volver a la agronomía y al trabajo profesional? Sí, claro que sí. Claro que sí. Por suerte hay hoy asociaciones de los colegas nucleados trabajando sobre eso y aplicamos el mejor producto, pero más allá de eso, solamente en el momento que es justo y necesario. Es decir, se hace un monitoreo semanal de los lotes, un seguimiento de los lotes, y cuando el nivel de daño es similar, digamos, va a superar el costo de ese tratamiento, ahí se decide hacerlo. ¿Se bajan las aplicaciones? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y en el manejo integral de cultivo está la cuestión básicamente de rotación de principio de activo para no seguir generando resistencia. Después lo vamos a ver qué es lo que hacemos de CASAFE para colaborar con eso. Y el otro punto en el cual estamos todos es la seguridad de las personas. Porque si bien hablamos mucho de buenas prácticas y hacemos mucho hincapié en el cuidado personal de los trabajadores que están en contacto con los productos todos los días, sea extensivo o intensivo, en este renglón, como consumidores, estamos todos. Y créanme que este renglón, como consumidores, es el más complicado de toda esta cadena. Y el que hasta este momento menos relevancia se le ha dado. ¿Por qué? Porque en ese tema está no tanto la producción extensiva, sí la intensiva. Sí la intensiva. ¿Y tenemos pocos controles? Sí, claro que sí. ¿Y tenemos poca producción hortícola que pasa por los mercados, donde se podría controlar? Mercados que se pueden controlar: La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, perdón,
Mar del Plata es uno de los que mejor está trabajando en eso, por actividad del municipio, más que por los gobiernos, después se sumaron los gobiernos, pero nadie sabe decir cuánto es la producción hortícola que sí o sí pasa por esos mercados y tiene algún tipo de control. La gran mayoría no. Es más, últimamente la hemos fomentado, se ha fomentado la venta directa y las ferias en cualquier localidad y en todas las ciudades donde viene el productor y lo vende. Ajá. Y la pregunta mía es siempre la misma. ¿Y bromatología lo controla? ¿Cómo funciona en el Gran La Plata? Dicho por los productores de hortícola con los cuales trabajamos. Viene el mediero y el dueño de la quinta le dice: hacé 10 cajones de lechuga porque hoy valió en el mercado y a las 2 de la mañana viene el camión, lo vamos a mandar. Pero lo fumigué, como dicen ellos, lo fumigué hoy, no importa. No importa. Entonces, ¿qué te dicen los colegas que trabajan en hortícola? Cuando alguien de la familia protesta porque agarraron una lechuga y encontraron una isoca, bienvenido que te la isoca. Se la sacás y si te la comés tiene proteína, no te hace nada. Si no tiene la isoca, tiene un clorpirifos de ayer a la tarde o de antes de ayer. Y esa es la grave. Esa es la grave. Lamentablemente, hasta ahora de eso no se hablaba mucho. Hay, lo vamos a ver al final, una apuesta importante para tratar de solucionar ese tema en cuanto a las buenas prácticas en hortícola y en frutícola. Pero bueno, en ese eslabón, en cuanto a la seguridad de las personas y a como consumidores, estamos todos. Yo les decía que dentro de la definición de buenas prácticas hay una adaptación, o nos pusimos de acuerdo, o se pusieron de acuerdo en cuáles serían las cuestiones más importantes para nosotros en la Argentina o qué entendemos encaminar dentro de las buenas prácticas. Bien, una de las cuestiones es no roturación del suelo, mantenimiento de la cobertura de rastrojo, siembra directa. Ya sabemos lo que es APRESID, lo empezó INTA ya por el 90, después empezó con un gran auge con la labranza mínima, después el gran auge fue con la creación de APRESID, con un grupo de productores y de asesores en siembra directa. Somos líderes en eso, exportamos esa tecnología de maquinaria y de conocimiento a muchos lugares del mundo. Bien. La otra cuestión, rotación de cultivos, gramínea y leguminosa. Durante varios años la alternativa viable fue soja, no hicimos rotación, ahora volvemos a hacer algunas rotaciones con gramínea. Es una de las buenas prácticas, sí, fundamental. Manejo integrado de plagas y malezas, lo que les dije antes, aplicar un seguimiento y un trabajo profesional y aplicar sí, solo si sea necesario, nada más. Manejo responsable de fitosanitarios, algo de lo que vamos a hablar, a focalizar un poco más en la charla, desde la fabricación hasta el envase, todo lo que hace y todas las responsabilidades. La nutrición de cultivos estratégica y balanceada, algo que se fertiliza, pero nos dicen, Luis, palabra autorizada, que necesitaríamos una vuelta de rosca, ¿no? Para crecer un poco más en cuanto a la fertilización balanceada y en todos los cultivos, y de reposición y no solamente para lo que nos llevamos en el año, ¿no? Pero no me voy a meter en tu tema. Y por último, la gestión de información ganadera, con lo cual el nombre que todos registran es buenas prácticas agrícolas, pero en realidad es como dice Córdoba, habría que empezar a hablar de buenas prácticas agropecuarias, porque la ganadería hay que sumarla dentro de las buenas prácticas. Ahora bien, si queremos hablar de un objetivo de buenas prácticas en general y de buenas prácticas de manejo de los fitosanitarios en concreto, siendo más concreto, el objetivo es disminuir el riesgo debido al uso de los productos fitosanitarios. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de riesgo con los fitosanitarios? De esto, riesgo químico. Una formulita muy fácil. Toxicidad por exposición. La toxicidad del producto por lo que yo estoy expuesto, eso es el riesgo químico al manejo de cualquier fitosanitario. Vamos a ir viendo algunas características de las dos cosas. Si queremos una definición, la toxicidad sería eso, la cantidad inherente de una sustancia para que produzca daño. Pero más allá de eso, y concretamente para los fitosanitarios, vamos a hacer primero una pequeña presentación de qué hablamos de fitosanitarios. Primera instancia, fitosanitarios, agroquímicos, despectivamente agrotóxico, un término que no existe, ahora que la RAE salió a decir que todos con X y qué sé yo, no corresponde, podríamos sumar este comentario para que la RAE lo haga explícito, no existe el término agrotóxico en nuestro diccionario. Sí en Brasil.
Brasil habla de una ley nacional de agrotóxicos, ellos hablan de agrotóxicos y tienen lo que nosotros hablamos como agroquímico, fitosanitario, como agrotóxico. Acá el tema de llamarlo agrotóxico es un tono despectivo y lo usan quienes dicen ser ambientalistas. Bien. O remedio, el término en el cual seguramente y todos los que estamos en contacto con el campo lo primero que escuchaste. No, el ingeniero o el productor, el patrón trajo el remedio, vamos a fumigar porque trajo el remedio. ¿Y por qué remedio? Y porque cura, ni más ni menos que eso. Más tan sencillo como eso. Herbicida, insecticida, fungicida, cura. Bien. Ahora, más allá de la definición, y que en realidad deberíamos hablar de fitosanitarios, porque agroquímicos son los productos en sí, cuando hablamos de fitosanitarios sumaríamos fertilizante, inoculante y demás, con lo cual habría que hablar mejor, más amplio de fitosanitarios, que son, bueno, sustancias naturales, biológicas o de síntesis, y ya sabemos para qué se usan: prevenir, destruir cualquier plaga, todos los tipos de plagas, en todos los momentos, producción, almacenaje y demás. Ahora bien, según la legislación vigente, tenemos que hacer dos divisiones, básicamente. Cuando se habla de plaguicidas, son los que usamos normalmente para control de plagas urbanas: mosca, mosquito, vinchuca y demás. Estos productos se registran en salud pública, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. Cuando hablamos de agroquímicos o de fitosanitarios, son los de uso agrícola, extensivo o intensivo, los registra SENASA, dependiente, autárquico, pero dependiente de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Ahora bien, ¿son lo mismo o no son lo mismo? Son lo mismo. El principio activo es exactamente el mismo. A ver, si permetrina, cualquier permetrina, la usamos en el campo para isoca, alguna mezcla para chinche con algún clorpio o lo que sea, es el mismo producto que usamos en los piojicidas en la cabeza de los chicos, el mismo, más concentrado, pero no me meto en ese detalle, el mismo producto, es la misma droga, la misma que usamos en casa, para matar mosca o mosquito y demás. ¿Saben ustedes, escucharon alguna vez cómo hay que usar el RAI? ¿Les explicó alguien? Los especialistas, colega, amigo Fernando Manera, si tienen interés en escuchar alguna buena charla de esto y de los productos de uso doméstico y de los cuidados que hay que tener, búsquenlo en YouTube, tiene una muy buena en TED Río de la Plata, pero hay varias charlas de él. El uso correcto del RAI, que no nos dicen, por supuesto, ninguna propaganda, es: yo entro a un lugar, a la cocina, cuando esté cerrada, voy hasta la mitad, hago un disparo, 3 segundos, suficiente, me retiro del lugar y desde la puerta hago otro disparo, otros 3 segundos. Cierro el lugar. En la primera media hora el producto disipa. En la hora y media actúa y mata todos los insectos que yo tengo ahí. ¿Quién lo usa así? Ninguno. ¿Nos dijeron alguna vez que hay que usarlo así? No. ¿Cómo lo usamos? A fondo. Si viniste y hay mosca o hay mosquito, ni hablar cuando la abuela vio una cucaracha. Porque no es que la mata, la ahoga. Hasta que se terminó el RAI, la liquidó. Bien. Esos productos entonces los tenemos en contacto y cerrado. Es más, las publicidades, ahora que viene el verano y los mosquitos y el dengue y esto y el otro, qué sé yo, hasta el año pasado había una publicidad de RAI que decía: usted llega a la tarde a su casa y con usted entran los mosquitos, qué sé yo. Entonces, enciérrese, colecte el RAI, el aerosol o la pastilla, es lo mismo, cierre todo y quédese ahí adentro con los chicos y demás, y qué sé yo, que no hay ningún problema y va a matar los mosquitos. Exactamente al revés de lo que hay que hacer. Hasta hace poco, después la sacaron, pero habían sacado una propaganda en la cual mostraba el cuidado del bebé con el RAI y mostraba la pastilla que la ponían, encerraba la habitación del bebé y el bebé con un tul en el Moisés encerrado con el RAI funcionando. O las publicidades de los productos para perro, que es lo mismo, las pipetas, 15 días de residualidad. Y si el veterinario, ¿hay algún veterinario? No, menos mal. Vas y el veterinario te dice, dura 15 o 20 días la residualidad. Se lo pones en el lomo, la pipeta esa, y te dura 15 o 20 días. Dice, es más, te voy a decir, como el perro anda dentro de casa,
los primeros días, por el efecto del producto, va a ver que no tenés ni mosca, ni mosquito, nada. Ajá, mirá qué bueno. Usamos el perro de insecticida. El único detalle que no se tiene en cuenta es que nuestros hijos, nuestros nietos, lo que sea, vive abrazado al perro que le pusimos la pipeta con el insecticida en el lomo. Bueno, eso es parte de lo que pasa en el contacto diario que tenemos con los productos. Que vuelvo a repetir, es exactamente lo mismo. Y en algunos productos, sobre todo de la línea hogar y los insecticidas, tenés que ser mandrake y tenés que tener una lupa así de grande para saber que te diga cuál es el principio activo que se usa. Los de línea jardín es más fácil. Sí. ¿Y la tableta de noche que uno duerme con ella? Es lo mismo. Es lo mismo, porque el efecto de la tableta es la disipación en la noche completa, en 8 o 10 horas. Es exactamente lo mismo. Es muy difícil, es más, deberían decir, tener la misma banda como tiene un bidón, en la etiqueta, cuál es la banda toxicológica de ese producto. Porque no son banda verde, estos insecticidas no son banda verde, que sería la de menor toxicidad. Más allá de la salvedad que vamos a hacer después en cuanto a las toxicidades, ni siquiera le ponen eso. Bueno, o se usa en ganadería, en el tambo o en lo que sea. El producto es el mismo. Como ejemplo, bueno, la Zipper, lo usamos para Lepidóptero y demás, clase 2, hay 4 clases, en clase 2 para nosotros en lo extensivo, en el RAI, acá tu pregunta, todo, desde el aerosol a las tabletas de la que pida, está clasificado por la Organización Mundial de la Salud, que es la clasificación que tomamos en la Argentina como clase 3, o otro, el dofenilfenol, se usa en las parideras, o se usa para desinfectar, para desinfección de cultivo frutícola, o el lisoform, que no solo de venta libre, esto es el producto número 1, por ejemplo, en los hospitales, ¿está? Que se tiene como el producto superador de lo otro. Es más, si se acuerdan, hace unos años había algunos de los productos, y sigo con las marcas comerciales, tipo RAI, que habían venido sin olor. Una locura total. Porque un producto que vos tenés una tendencia a usarlo de más sin olor, peor todavía, porque el olor actúa de limitante para nosotros. Cuando ya estás, ¿cómo te vas a dar cuenta si estás encerrado en un lugar? Y pues ya no aguantás ni el olor de eso. Bueno, habían sacado uno sin olor porque creían que como marketing era bueno. Bien, seguimos avanzando. Volvimos a decir eso, y hago referencia, eso es en cuanto a la toxicidad intrínseca del producto. Y la característica de toxicidad y la clasificación toxicológica es intrínseca del producto y es para cualquier uso. La otra cuestión es la exposición. Y acá vamos a hablar de la exposición a la que estamos en el producto, en la manipulación de toda la cadena y de todos los responsables en cada uno de los pasos. Uno de los grandes problemas que tenemos con los fitosanitarios es el fraccionamiento. Básicamente, ¿por qué? Y porque se hace en la forma que sea, sin ningún equipo de protección personal, en el envase que sea y sin ningún tipo de cuidado. Y el problema no solo es sino a dónde va. Seguramente a alguno de los presentes le ha pasado que la patrona, la vecina o la suegra le dice: che, vos que estás en el campo, ya que estás allá, ¿por qué no me traes un poquito de cipermetrina? Si tengo acá para las hormigas y para esto, para lo otro, y nosotros lo traemos. ¿Y en qué botella? Y en la que tenés en la casilla, o en lo que tiene, o le pedí al aplicador: che, traeme un culito de cipermetrina o de clorpi que necesito para casa. Ajá. Y va esa botella de spray. ¿Y a dónde queda esa botella de spray? En el patio o en el quincho, abajo de la parrilla, como verla arrinconada abajo de la parrilla. ¿Y quién sabe que ahí hay cipermetrina? Yo que lo traje. Ajá, bárbaro. Y si están los chicos jugando a la pelota y se les va la pelota dentro del quincho o abajo de la parrilla y ven eso, los chicos, ¿qué van a pensar? ¿Que hay clorpirifos que trajo mi papá del campo o que hay spray o 7-Up? Que hay spray. Y lo primero que van a hacer es darle un trago. Y ahí empezamos con el problema y el accidente. Si es un accidente, es prevenible. De cada 3 casos y consultas que atiende la gente del TAS, el Centro de Toxicología de Rosario, que es uno de los líderes en esto, 1 de cada 3 son consultas de este tipo. Accidente. Si es accidente, es prevenible. Y si es accidente por una negligencia.
No, mira, hubo un accidente porque pasó la vía y lo llevó el tren. Es tan prevenible como mirar si viene el tren o no. Bueno, esto es lo mismo. Y es responsabilidad de los que manipulamos los productos. La otra, en qué fraccionarlo. Esto me cargan los aplicadores cuando mostramos esto porque me dicen que el embudo ya no quedó, porque esa es la época que estaba la Dama Juana y el embudo en la casilla, hoy ya no, porque con el tetrabric y demás lo dejaron. Bien, pero es mostrar eso, el utensilio que yo uso, no mezclarlo con los productos y sin ningún tipo de control y de cuidado. El otro punto importante es el transporte. Y acá tiene algunas derivaciones. Primera instancia, nunca los bidones junto con nosotros dentro de la cabina. Y lo que pasa que, viste, si lo llevo afuera y ando haciendo otras cosas, por ahí me lo afanan. Y puede pasar. Pero la realidad es que es peligroso más allá de que esté cerrado, porque hay productos que igual los vapores salen más allá de estar cerrado con nosotros en una cabina. Obviamente tampoco transporte con alimentos. Y acá hay que hacer el punto desde el depósito de la agronomía hasta el campo, es importante eso, y es importante de cómo llegan los transportes a las localidades. Porque a veces lo hacen, hoy cada vez más, lo hacen camiones de las empresas exclusivamente con productos, pero hay transporte de los que, algunos muy conocidos que andan por toda la provincia, que traen desde Buenos Aires o desde Rosario agroquímicos sin ningún problema. Bueno, hace unos años, como esto se discutió mucho, y te dicen, no, mirá, tenemos un viaje por semana que es solamente agroquímico y en lo otro traemos comida, la heladera o lo que sea. Ajá, puede ser, pero el depósito es uno solo acá y no lo tienen separado. Entonces, hasta que vengas vos a buscarlo del campo o vengan de la agronomía a buscarlo, lo que vino separado, esto por un lado y los agroquímicos por otro, en el depósito están juntos. Entonces, volvemos a lo mismo que la nada. Esa es una de las cuestiones que por ahí recomendamos a los municipios que se tenga cuidado en eso. Desde fiscalización de provincias se trabaja y se trata de que se registren también los transportes y demás, pero bueno, es un tema bastante complejo. El otro punto donde se avanza mucho y se suman las ordenanzas, las cuestiones de qué características tienen que tener los depósitos de agroquímicos y tratar de sacarlo fuera del ejido urbano y si es posible sobre la ruta y con determinadas características. De hecho, CASAFE desde 2004 tiene un programa que se llama Depósito OK, donde colabora con las agronomías y varias empresas exigen que sus distribuidores certifiquen la ubicación y las características de seguridad de los depósitos. Ahora bien, eso está buenísimo dentro de la ciudad y después resulta que en el campo lo dejamos tirado en cualquier lado. Entonces, algunas mínimas recomendaciones es que esté sobre un pallet, cosa que si pierdo o está alguno pinchado me voy a dar cuenta más fácil, que se pueda ver muy fácil la etiqueta, que tenga alguna regla de guardado de decir lo más nuevo lo pongo último y tengo más cerca lo más viejo, para ir sacándolo y no trabajar con producto vencido, que el producto vencido es un problema después con qué hacer con eso. Que esté ventilado, si es posible que sea un piso de cemento, y básicamente esto, que esté cerrado, que no puedan entrar los chicos y que el que pueda entrar sea el que sepa qué es lo que hay ahí. Este es otro de los problemas en la cuestión de los productores hortícolas. Hace unos días hicimos una capacitación, hicimos varias en La Plata, en el Gran La Plata, hicimos una en Tres Arroyos. Y después de la charla se me acerca la señora del productor, el productor hortícola, generalmente boliviano, tienen una cuestión que para nosotros no nos entra en la cabeza, que es el trabajo familiar. Ellos están formados así, y los chicos forman parte de la familia y forman parte del trabajo, con lo cual el tema del trabajo infantil es realmente complejo, porque ellos, la semana pasada estuvimos, hace 15 días, una capacitación que hizo un semillero, vinieron 480 productores, 450 bolivianos. ¿Cómo viene? Viene el productor con la mujer y los chicos a la capacitación. Vienen todos. Bueno, cuando terminamos con esto, en la charla, en Tres Arroyos se acerca una mujer y me dice, ingeniero, le hago una pregunta. Dice, ¿sabe cómo hacemos nosotros? No lo tengo más en casa, porque una vuelta se me volcó y estuvimos todos descompuestos una semana. Ajá. Dice, ahora lo tengo afuera. ¿Y dónde lo tenés afuera? Y dice, el tema de afuera es que tengo miedo que me lo roben, porque estamos en la quinta y somos varios medieros y qué sé yo. Ajá. No, dice, tengo una heladera vieja
que no cierra muy bien y los guardo ahí. Y los chicos ahí no llegan, no lo tocan. ¿Está bien? ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es el contexto donde está para decirle, mirá, la única cuestión es si podés sumarle un gancho y ponerle un candado, asegurarte que no solo que no te lo roben, sino que los chicos no vean por curiosidad y no se acerquen a eso? No, porque nosotros les explicamos que eso es veneno. Sí, pero es chico. Bien, esas cuestiones que a veces parecen sencillas, pero es importante tenerlo claro. En esta cuestión no necesito hacer un gran depósito, sí tener algunas cuestiones de medida, de seguridad. Otra cuestión importante en el manejo o las buenas prácticas de fitosanitarios es la etiqueta o marbete. Básicamente porque me da mucha información, mucha más de la que normalmente sabemos de los productos, porque no nos tomamos el trabajo de leerla y hay información importante para tener ahí que deberíamos saberlo. A ver, yo soy aplicador y yo tengo que leer todos los marbetes de todos los productos. No. Eso lo hace el profesional. Pero sí hay algunas cuestiones que hacen al manejo del producto en sí, fuera del uso, que vamos a ver que sirven y que es importante tenerlo claro. Básicamente esto, primera instancia, me va a dar, esas son las 5 clases toxicológicas que trabaja la Argentina, que dicho sea de paso son las que trabajan todos los países agrícolas del mundo y las que dicta la Organización Mundial de la Salud, donde los productos de banda roja son los más tóxicos, los de banda verde son los menos tóxicos. Bueno, acá abajo voy a tener esa banda que yo les digo que en los insecticidas de hogar no está normalmente, que me hace referencia al color a qué clasificación toxicológica tiene. El segundo punto que tiene esa banda, para que se destaque y se vea, son los pictogramas. Esos dibujitos de un lado y del otro, que me dice, antes, en cuanto al equipo de protección personal y los cuidados personales de quien lo opera, el producto puro, antes y durante la aplicación y después qué hacer. Y básicamente, ¿por qué? Y porque no todo el mundo de los que manipula los productos sabe leer. Lamentablemente no. Entonces, eso se hizo en función de eso. En cuanto a la cuestión técnica, hay algunas cuestiones o todas las recomendaciones de aplicación que tiene el producto. Dosis, condición ambiental, volumen, cultivo de adversidades. Acá me meto en la otra parte que es fiscalización vegetal y la necesidad de ir a trabajar profesionalmente con la receta online, hoy como tenemos, algo que exige la ley vigente, que todavía no se sale a exigir a nivel del productor, se ha empezado a notificar la necesidad de usarlo y la obligatoriedad de la ley del año 89, bien, pero ahí teníamos algunas cuestiones en el cual no todos los profesionales estaban matriculados en el colegio de provincia, que es una de las exigencias, ahora estamos en pos de, y en breve, ¿no? ¿Saben alguna novedad? En breve ya estamos con el nuevo colegio en la provincia. Espero que todos estemos matriculados y salvemos esa cuestión desde lo profesional. Y la otra cuestión, la otra traba que había en esto es que yo en una receta debo poner y autorizar el producto para el uso que me dice el marbete. El marbete es un documento. El marbete dice que yo fabricante fabrico este producto, lo registro en SENASA, presento todos los ensayos habido y por haber que me exige SENASA, y en el cual dentro de eso digo cómo usar el producto, qué dosis, qué condiciones y en qué cultivo. Tenemos cultivos menores, como se llaman, muchos en hortícola y algunos cultivos menores de los extensivos, que los productos no tenían registro. Hoy se ha logrado con una nueva gestión, bueno, no tan nueva, ya de hace un tiempo, en SENASA, de entender, y estamos en pos de ampliar desvíos de uso o ampliar los registros de uso de determinado producto para ir solucionando este tema. Ahora bien, agronómicamente y para los colegas, una de las cuestiones que dice importante el marbete en las condiciones de aplicación es el volumen de aplicación. Y el volumen de aplicación de los marbetes en la Argentina no hay uno solo que hable de menos de 60 litros de agua por hectárea. Y lo digo y lo explico en estos términos en virtud de que hay toda una tendencia, que no la vamos a charlar hoy ni la vamos a discutir hoy, de usar menos volumen de agua en las aplicaciones.
No estoy en contra de eso, creo que no en todas las aplicaciones conviene hacer eso, pero eso es opinión mía. Lo que sí digo es, no hay ningún producto que recomiende al marbete usar menos de 60 litros de agua. Así que si yo estoy haciendo una aplicación con 30 o 40 litros de agua y el producto no anduvo, lo primero que tengo que tener claro es que me salí de la recomendación del fabricante. ¿Está claro? La otra cuestión, esto que le llamamos la gotita, esto que yo les decía, referencia del Centro de Toxicología TAS de Rosario, esto fue una gestión de la Cámara de CASAFE con SENASA ya de hace muchos años, y lograr poner ese 0800 de llamada gratuita en todos los marbetes. Básicamente, ¿por qué? Ahí, las 365 días del año y las 24 horas del día, va a haber del otro lado un médico toxicólogo especialista para atender la consulta en el caso de una intoxicación, sea un accidente o lo que nos haya pasado. ¿Y cuál es la utilidad de eso? Básicamente salir del paso mucho más rápido que si yo voy y me atiende la consulta sin desmerecer a nadie, ni el médico local ni la enfermera. Miren, en el congreso de este año en Marco Juárez estuvo la directora del TAS y nos dio la cifra. Hay en la provincia de Santa Fe 9 médicos toxicólogos en toda la provincia, de los cuales creo que 5 o 6 están entre Rosario y Santa Fe capital. Con lo cual no hay médicos toxicólogos especialistas en fitosanitario en cantidad. En la provincia de Buenos Aires nos pasa lo mismo. Y acá lo que pasa en la particularidad de los productos, y lo engancho con esto, que son los primeros auxilios, cada uno de los productos tiene en el marbete la referencia de qué hacer en el caso de primeros auxilios, específica por producto. ¿No es todo lo mismo? No, no es todo lo mismo. Vuelvo al ejemplo de la botella de Sprite con cipermetrina o con clorpirifosa en el patio. Vino el nene y se tomó un trago. Ajá. Yo, padre, en esa situación, ¿qué hago? ¿Cuál es el sentido común nuestro cuando viene y te dice el nene se tomó un trago de algo? Que lo vomite. Bien. Hay productos, y está aclarado en los primeros auxilios, que recomienda claramente en el marbete, que si yo induzco el vómito, el producto se va más adentro todavía. Entonces, en lugar de solucionar la macana que ya hice, la agravo. Entonces, ¿me tengo que leer todo? No. Y en el momento que me pasó el accidente, ¿vos te parece que estás llevando a tu chico o el amigo de tu nene que se tomó un trago, que lo estás trayendo del campo para la sala o al hospital o a donde sea y vas a ponerte a leer eso? No. A veces la recomendación es manotea un marbete y tráelo y dáselo al médico y que sepa. Y la recomendación que hago 1 y 1000 veces con los aplicadores, sobre todo con los más jóvenes, porque es más fácil, porque con los jóvenes hoy, como le digo a mis hijos, no tienen 5 dedos en la mano, tienen 6, 5 y el celular pegado. Bueno, en el 6º dedo graben ese 0800. Porque el día que vos tenés una emergencia, si estás en el campo y no te podés venir, estás solo, tenés con quién. ¿Quién te va a ayudar? Y si volvés a la sala y te atienden, marcalo también y decirle al médico o a la enfermera, decirle, mira, te pongo en contacto con el TAS, con un toxicólogo y decirle qué es lo que me pasó y cómo estoy. La explicación de los toxicólogos es que esa pavada del llamado telefónico hace que el accidente sea muchísimo más fácil salir de esa situación crítica que si hay desconocimiento de cómo manejarse con esos productos. Todo esto está dentro de los marbetes. Por eso hablamos de que una buena práctica en el manejo de fitosanitarios es leer los marbetes o tener conciencia de toda la información que tienen. Esto que hablábamos al principio, y yo hacía referencia del manejo integrado de plagas y lo que no alternar modos de acción de los productos, es decir, puedo cambiar familias químicas, pero actúan de la misma forma en la maleza. Con lo cual, a mí me parece que roto distintos productos, ejemplo, las imidazolinonas con el mesulfurón o el clorimurón, con la sulfonilurea, actúan de la misma forma. No, pero yo alterné, porque en este barbecho hice este y el año que viene hago... No, es lo mismo, para la maleza es lo mismo. Bien, eso que es una cuestión agronómica y profesional, lo que se está haciendo y lo que se ha hecho es crear desde las empresas distintas comisiones donde se trabaja en esto,
comité de acción para evitar generar resistencias. Las más comunes son de malezas, está pasando el sur de Córdoba ya con algunas cuestiones de enfermedades de maní, algunas resistencias ya a productos, y otra de las cuestiones en la cual se trabajó y se logró, y van a ver, presten la atención en algunas publicidades ya nuevas de productos, que está, sobre todo en la publicidad, muy claro hoy cuál es el modo de acción, para empezar a registrar esa cuestión, no solo los profesionales, sino el usuario también, decir, che, pero usé este otro y ahora vuelvo a usar este, actúa de la misma forma, no corresponde o no debería ser así, empezar a tener cuidado de eso. Bueno, para los profesionales, eso, en herbicida, en insecticida y fungicida, después creo que tengo para los colegas algún folleto de IRAC que hizo una agrupación de todos los insecticidas con los distintos por modo de acción, está bastante bueno para tenerlo de ayuda a memoria, y si no hay página web de las tres para consulta y para trabajar sobre las dudas que podemos tener sobre eso. Básicamente, y cuando hablamos en algunas charlas con gente fuera del sector, la primera explicación de las buenas prácticas es reconocer que hacemos malas prácticas. Porque ¿para qué vamos a hablar? Hablaríamos de práctica agrícola. ¿Pero por qué hablamos de buenas prácticas? Y porque hacemos malas prácticas. Y venimos de arrastre haciendo algunas cuestiones de malas prácticas. Desde la no rotación de producto a eso. Cargar agua en cualquier lado. O lavarlo cerca de un arroyo o de lo que sea, que lo hemos visto un montón de veces. Bueno, ese es un ejemplo de mala práctica y de cuestiones por evitar. O eso, no, pero cargo siempre acá, esto trabaja solamente acá en el campo, entonces cargo siempre en el mismo lugar y lo lavo y el equipo nunca termina de estar limpio y le puse el antiespuma y rebalsó y se genera el charco. Bueno, esto es una de las cuestiones que hoy se está trabajando en esto, apuntamos en el futuro a estamos trabajando por la vía de generar una norma IRAM, no me acuerdo el número, lo tengo creo que al final, ya se está trabajando para tratar de sacar una norma IRAM en estabular con IRAM la fabricación de lo que se llama camas biológicas. 14130. No, esa es la de certificación de labores para buenas prácticas, ahora la vemos. No viene por el 14, tiene otro número, por eso no me acuerdo, 29.000 y pico. Pero básicamente lo que hace esa cama es un lugar donde yo voy a hacer un pozo, medio metro. Acá tengo una limitante de arranque, que es para el contratista. El 80 o el 90% de las aplicaciones agrícolas en nuestro país son contratistas, que trabajan acá, allá, en el otro, qué sé yo, y cargan donde pueden. Es más, es un drama en muchos lugares conseguir agua. No sé, acá, sur de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Chávez, San Cayetano, todos los aplicadores andan con un camión con agua porque no consiguen agua en los campos. Entonces, esto parece año verde para ellos. Pero la realidad es que o el dueño del campo lo podría facilitar, o el lugar donde yo siempre trabajo fijo en ese lugar, o tengo un lugar de carga fija, sí se puede hacer. Lo que se hace es una excavación, no más de medio metro de profundidad, donde medio metro por fuera del equipo que yo voy a usar para cargar. La idea es que hay cuestiones de precipitación y demás en el cual si la lluvia es abundante no genera un exceso de humedad, entonces se habla de básicamente para la carga de producto y demás, y no para lavarlo y para echarle 500 litros de agua por encima y por fuera para lavarlo, porque voy a saturar muy rápido la cama biológica. Lo que se hacen esas excavaciones, se hace una mezcla de un compost, que es una de las cuestiones que estamos generando, o que se está generando los especialistas, ahí sí especialistas en IRAM, es con qué hacerlo, ¿sí? Con brosa, con rastrojo y demás, con piedra, con algo de grava, era lo inicial que desarrollaron en Suecia, y lo que se logra es, en el contexto de un desarrollo de un hongo de podredumbre blanca, que lo que hace es bioremediación, descontaminar el producto que cae ahí. Entre el hongo y el pasto o la capa verde que evapora, manteniéndolo húmedo, eso me va a durar 2 o 3 años y voy a bioremediar y voy a eliminar los residuos de esa forma. Hay distintas formas, hay en algunos lugares donde se hace, donde el residuo del lavado y demás
se riega en determinado lugar cubierto. Es una de las herramientas que estamos tratando de hacer de promover con los productores hortícolas. La verdad que todo lo que hace a la aplicación y la manipulación de la mochila y el cuidado y demás con el productor hortícola es complejo. Realmente es complejo porque no tienen al alcance ni el grado de responsabilidad y de necesidad del equipo de protección personal. Y yo en un mosquito, el motor es el motor del mosquito. En una aplicación terrestre con una mochila, el motor soy yo y lo tengo acá atrás. Y el no uso de equipo en una mochila que siempre pierde por un horror, pierde porque las cargaron mucho, por lo que sea, es estar constantemente con producto sobre el cuerpo, con lo cual es gravísimo. Pero bueno, o les daban una capa, como nos decían el otro día, y sí, pero el patrón me traía una capa que gruesa así, que el patrón lo único que hizo fue dársela para el tipo que trabaja dentro del invernáculo. Adentro del invernáculo hace 15 días haría 35 grados. Yo quisiera ver quién se mete con esa capa en enero a aplicar un producto con 40 grados afuera, que debe ser 60 ahí adentro, un sauna. Entonces, bueno, hoy hay otro tipo de equipo y demás, y es promover el uso en eso, y también esta cuestión del manejo de la mochila y el mantenimiento, que es bastante complicado para ellos. Bueno, eso es un poco el objetivo, la definición de qué: acumular, retener y degradar microbiológicamente los excedentes de fitosanitarios. Esto empezó, el desarrollo más importante lo hizo Suecia a través de una ingeniera argentina, de acá, de Miramar. Así que ahora estamos viendo, se la tiene dentro de los consultorios, obviamente, para trabajar esta cuestión y que se pueda estabular con una norma IRAN de qué forma fabricarlo lo más sencillo posible y empezar a desarrollarlo. Bien, como dijimos en qué cosa había que tener cuidado, vamos a ver de qué no debemos hacer cuando manipulamos productos en el campo. Básicamente, ni comer ni fumar, porque las formas de ingreso del producto son dermal, oral o por inhalación. Entonces, si yo estuve trabajando, tengo los productos al lado, tengo las manos sucias por estar trabajando, comer o fumar en ese momento no. La otra cuestión son los chicos. Nunca cerca del equipo. Nunca. Y no, pero cuando ya viene acá, el equipo está limpio. Para que esté el equipo limpio, perfecto, es complejo. La realidad es que la toxicidad de los productos y la clasificación se da en miligramos por kilo de ser vivo. Quiere decir que para cuando a un adulto, me va a afectar 300 o 400 gramos de un principio activo, a un chico de 7 o 8 kilos le va a afectar 60. Entonces los chicos cerca, nunca. Y lo charlamos con los aplicadores y te dicen, sí, pero ¿sabés qué pasa? Yo en la campaña me voy de noche y vuelvo de noche, y si vuelvo algún día y cargo agua cerca de casa, ¿cómo no lo voy a ver al nene? Bueno, si lo querés, lavate, sacate la ropa con la que estás trabajando y acercate vos. No lo acerques al equipo. No hay necesidad. Nunca está seco, completo al lado del equipo, y no hay necesidad de que los chicos estén cerca del equipo. Esto es el ABC. Esto es como cuando se generan las discusiones de las aplicaciones, que realmente me ponen los pelos de punta, las aplicaciones cerca de una escuela rural. Y aparece una foto del mosquito al lado de la escuela con los chicos en la escuela. ¿Bajo qué concepto y bajo qué necesidad tengo que hacer un tratamiento cerca de una escuela en el horario de clase? A no ser que echen crotoxina, que sea algo de vida o muerte. ¿Cuándo una aplicación es de vida o muerte en lo nuestro? A ver, nunca. Nunca. O antes del horario, o después, o el fin de semana, o el feriado. Y acercarse a la escuela y hablar con la directora y con las maestras. Y no, porque lo escuchamos y lo sufrimos en muchas charlas. Y lo que pasa es que son ambientalistas y están en contra nuestro. Ajá. ¿Y te acercaste vos a charlar con ellos? ¿Y le propusiste que vas a aplicar un sábado o un domingo cuando no hay clase? Ah, no. ¿Y entonces? Si queremos hacer las cosas bien, no podemos justificar y ser corporativo con el que hace las cosas mal. Una de esas, pero para mí increíble ya a esta altura, son las aplicaciones cerca de una escuela. Y en realidad, una de las cosas que tenemos que incorporar como buenas prácticas es no ser corporativo el que hace las cosas mal. Todos ustedes manejan, ¿no? ¿Tienen registro? ¿Y qué pasa cuando alguien cruza un semáforo en rojo?
¿Lo defienden o lo critican? Lo criticamos, ¿no? Por irresponsable y lo que puede causar para él y para terceros. Bueno, esto es lo mismo. El que hace las cosas mal, hay que señalarlo, criticarlo, explicarle o decirle, pero no corresponde defender lo indefendible. Las aplicaciones cerca de una escuela en horario de clase son indefendibles, bajo ningún concepto. Es más, yo creo que vamos a tener que trabajar en algunas cuestiones de fiscalización y de penalización como se hace en Europa. Porque usamos lo bueno de Europa, pero no contamos la otra parte. Lo primero que decimos es, en Europa, y es real, en Europa hay 4 metros, 5 metros, 3 metros desde la aplicación y desde el cultivo hasta donde vive la gente. Es cierto. Es cierto. En determinados lugares, si saco la mano de la ventana, toco el cultivo. Ajá. ¿Y cómo ahí no pasa nada? Bien, pero les voy a decir algo. El aplicador es un profesional. Está fiscalizado siempre. Trabajan con altísimos caudales de agua y con productos y con calibración antideriva y con las mejores condiciones climáticas para ese tratamiento. ¿Sí? Y lo más importante de todo, ¿saben qué es? Es una ley penal. Al que agarran haciendo mal las cosas, va preso. Ajá. Ajá. Y si necesitamos llegar a eso, va a haber que hacerlo. Pero también hay algo que tener claro, cuando estamos todos dentro del mismo barco, la producción agrícola es un activo colectivo. ¿Qué significa que es un activo colectivo? El activo colectivo es algo en el cual todos los acá presentes que estamos relacionados con la producción estamos metidos en lo mismo y todos aportamos lo mismo, con una gran característica diferencial de otras cosas. El que resta, nos resta a todos los que aportamos. El ejemplo más claro, el que aplicó al lado de la escuela. La crítica de la sociedad y con fundamento, ¿es para ese señor que aplicó o para todos nosotros? Es para todos nosotros, la ligamos todo. Esto lo tienen muy claro los aplicadores aéreos. ¿Por qué? Porque hay 2, 3, 4, en algunas localidades te dicen, no, mirá, ninguno va a pasar por arriba del pueblo, ni antes ni después, porque sabemos, porque somos cuidadosos y siempre hay uno que pasa. ¿Y qué? ¿La sociedad o el pueblo dice, no, es fulano? ¿O dice, mirá, los aplicadores nos están envenenando a todos? Entonces, no se puede ser corporativo y hay que tener claro eso. Todos aportamos lo mismo y el que nos resta lamentablemente a todos. Para hablar algunas cuestiones en cuanto a la aplicación y tecnología de aplicación, que es una cuestión importante dentro de las buenas prácticas ya de aplicación de fitosanitarios, básicamente manejamos estas 3 cuestiones, es decir, el caudal que me va a dar la cantidad de impacto, la calidad que va a estar dado por el tamaño de gota y lo parejo que sea esa gota, y la uniformidad en la distribución de eso. Ahora, no vamos a entrar en muchos detalles de esto. Está claro, y es algo a recalcar, que cuando hablamos de aplicaciones, hay aplicaciones antideriva y hay aplicaciones de calidad. Lamentablemente, después de 1 año y medio estuve participando en los cursos de Carnet, con aplicadores más nuevos, con chicos de secundario y con algunos de muchos años de experiencia. Más de uno, cuando terminamos la charla, me decía, ahora entiendo para qué sirven las otras pastillas. Ajá. Se acostumbró a usar una y hacía todo con esa pastilla. Bueno, parte de esta cuestión y parte de la función del aplicador en sí y de los profesionales es aprender un poco más en cuanto a esto, al manejo de qué elección y qué tipo de pastilla para hacer cada una de las aplicaciones. Y yo necesito hacer una aplicación de gota grande y antideriva en todo el lote que no es de buena calidad, no. Pero si tengo un lugar cerca que es una escuela o una aplicación periurbana, sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, ese es un trabajo profesional que hay que aprenderlo, que lo aprende el aplicador y que lo debería saber y lo debería supervisar el profesional también para ayudar en esta cuestión. Una de las cuestiones que se puede recomendar dentro de la receta y que está bueno que se recomienden las condiciones, inclusive de la calibración dentro de una receta. Bueno, no importa ahí la característica técnica, cuando yo hablo de 110,02, eso me habla del ángulo que me va a hacer la gota y lo otro es el caudal. En general, se habla de
que las gotas medias o la media gruesa, alrededor de entre 250 y 350 micrones de tamaño, serían lo ideal, porque yo no voy a tener excesiva deriva y la calidad de la aplicación es bastante buena para la mayoría de los tratamientos. Más allá de que no es lo mismo hacerlo en un barbecho que hacer un fungicida en una soja de esta altura para enfermedades de fin de ciclo, o para una chincha hasta allá abajo, o para hacerla en un trigo, en una cebada, en hoja bandera a esta altura. Todo tiene distintas características, hay cuestiones físicas, químicas y biológicas de la aplicación que hacen a esto y que ayudan a esto. Ahora, el tamaño de la gota es una cuestión importante y fundamental para tener claro en esto. Cuando diagramamos con el compañero en el ministerio, con Diego Oliva, el curso de carnet, después allá en el 2016, junio, julio, cuando empezamos con los primeros cursos, una de las cuestiones fue que empezaron a acostumbrarse a trabajar con la tarjeta hidrosensible. Ahora los vamos a mostrar, es una tarjeta muy fácil de manejar, que en realidad el productor, el aplicador lo que le va a ayudar es tener claro dentro de su pastilla y con una presión ideal, constante de trabajo, qué tipo de gota tengo y qué tipo de calidad voy a tener para trabajar. Lamentablemente y profesionalmente traemos un defecto de arrastre en el cual durante muchos años solucionábamos las calidades de aplicación con más volumen de agua. Entonces durante muchos años hablábamos de tratamiento de 100, 110, 120 litros de agua. ¿Por qué? Porque cuanto más agua, puedo asegurarme la bocha más en una aplicación. Ahora pasamos al otro extremo y hay lugares donde quieren trabajar con 15 o 20 litros de agua. Pero no voy a entrar en esta discusión, lo que digo es que hay una correcta calibración y forma de trabajo para asegurar la calidad de la aplicación y la no deriva cuando yo lo que necesito es que llegue al lote. No quiero deriva en la aplicación periurbana, no quiero en la escuela, ni tampoco con el lote del vecino, y lo que yo quiero es que todo el producto que gasté del bolsillo vaya a donde yo lo quiero mandar. Bueno, eso es muy a grosso modo lo que es una aplicación de gota fina y una gota gruesa, y las dos las necesito, Un poco la explicación pasa por este lado, es decir, ¿qué pasa cuando se hace una aplicación de distintos tamaños, para mostrar distintos tamaños de gota, con un viento cruzado de 8 kilómetros? ¿Qué pasa? Obviamente, cuanto más chica es la gota, más lejos vuela. Y ahí voy a tener una cuestión de deriva, de exoderiva y de endoderiva, pero voy a tener una cuestión de deriva donde no tiene que ir y de pérdida de producto. Porque cuanto más chica es, más fácil que se evapore. Ahora, ¿necesito una gota de 1000? No. Un gotón que sea una tuerca tampoco lo necesito. Hay unas cuestiones en el medio, pero queda claro que cuanto más grande es la gota, más allá de los aditivos que tengo para ponerle, más cerca y menos deriva voy a tener. Esto es un poco para poner en contexto qué es lo que se ha hecho en cuanto a las ordenanzas o el trabajo para las ordenanzas municipales y demás. Cuando se empezó en el año 2009 hubo ya un gran cuestionamiento para el glifosato. En ese momento el gobierno pidió investigaciones del INTA, del INTI y demás, a ver si estaba bien autorizado el glifosato, había que prohibirlo. Todas las investigaciones que se hicieron era que era un producto de uso, responsablemente que era un producto de uso seguro. Se generaron algunas cuestiones para hacer seguimiento y allá por el 2014 empezamos con estas cuestiones de las prohibiciones de aplicación y de las distancias para alejar las aplicaciones de los centros urbanos o de las escuelas. Se generó en ese momento en lo que era el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca una invitación a entidades públicas y privadas a participar en generar información y generar toda la información responsable en cuanto a la calibración y a lo real de una deriva. Bueno, eso generó un documento que se llamó el documento Pauta, hoy sigue estando en la Secretaría de Agroindustria, se puede bajar, es acceso libre, con una serie de recomendaciones de generar cortinas forestales, explicaciones de hasta dónde debería terminar lo urbano, y algunas sugerencias, y una de las cosas que quedó, por lo cual trascendió ese documento, fue generar zonas de amortiguamiento, no de prohibición, de 100 metros para el terrestre y 200 metros para el aéreo. Eso tiene
el aval de 25 instituciones y 160 y pico citas bibliográficas para respaldar eso. Cuando se terminó el documento dijimos, ¿y ahora cómo seguimos? Y la decisión fue, ¿estamos convencidos de esto? Sí. ¿Y siempre se hace una buena calibración para esto? No. El primer paso es llevar esto a la práctica y demostrarlo en el campo que con una buena calibración este margen de seguridad que hablábamos estaba en lo real. Llevamos 34 o 35 demostraciones desde mayo del 2014 hasta la fecha. Esto se hace en forma conjunta, empezaron todas las instituciones, después terminó siendo, lamentablemente, prácticamente, bueno, hoy la red de BPA participa también, pero básicamente trabajo de CASAFE y Ministerio de Agroindustria de Nación, donde se va a municipios que estén trabajando la ordenanza o donde ya hay ordenanza de prohibición, a tratar de demostrar que con una correcta calibración el equipo no tiene una deriva que está dentro de este margen de seguridad. El promedio de 34, no sé, con la última que fue Villegas, debe estar alrededor de 25 o 30 metros de deriva en el avión y algo de 12 metros en el terrestre, con una correcta calibración antideriva. Sebastián, ¿cuándo fue en 25? ¿Te acordás? Buenas noches. Sí, ¿y te acordás los metros o no? 12 metros terrestres, 43 avión y dieron viento a los. Bien, gracias. ¿Ves que tenés memoria? Me ayudás. Ya no lo registro yo. Esto se hace en cualquier lugar del país y salvo que llueva, porque se muestra con tarjeta hidrosensible hasta dónde llega la deriva, se hace en la condición que sea. Hemos hecho sin viento, que es sumamente complejo, sin viento, más allá de lo que sugieran algunos diputados, o con el viento que hay. Mar del Plata hicimos en el 2015 con 50 kilómetros de viento. Una locura total. Aplicar con el avión con 50 kilómetros de viento, una locura. Pero como el que está arriba del avión, más allá de ser un profesional, es loco, hicimos los tratamientos igual. En ese caso, algunas gotas llegaron hasta 100 metros. Con el atenuante que estaba dentro de este margen, pero Mar del Plata tiene una ordenanza de 1000 metros de exclusión y 1000 más de amortiguamiento. En esos 2000 metros está el 80% de la horticultura de Mar del Plata. Eso está hoy en un recurso en la Corte de Provincia que todavía no se resolvió y creo que no se va a resolver nunca. O sea, se generó una ordenanza que no sirvió para nada y que está hoy trabada a punto de no saben en Mar del Plata cómo trabajar o en realidad trabajan fuera de la ley si eso tuviera validez. Pero como está apelado, no hay resolución. Bien. El punto importante acá, y sobre todo donde trabajamos en cuestiones o en zonas sensibles como las aplicaciones periurbanas, es que yo puedo hacer un cuadro o tengo claro cómo cambian a lo largo del día las condiciones, cuando tengo más viento y tengo más temperatura, y la velocidad del viento, la temperatura y la humedad, que son los 3 parámetros básicos para tomar en qué momento yo tendría la peor condición, suponiendo generalmente el mediodía, entre las 12 y las 13 y demás, sí, voy a tener temperatura y viento probablemente más alto y la menor humedad. Entonces esto es muy de teoría. ¿Por qué? ¿Yo acá lo puedo cumplir? Y capaz que sí, el 9 de julio. Y si vamos a Pampa del Infierno, donde la temperatura mínima en el día son 35 grados y la humedad máxima por día es del 20%, está buenísimo el cuadro este. Pero ¿saben qué? Hago un bollo con el cuadro este. Entonces tengo que ajustar, y tengo la tecnología y el conocimiento para ajustar la aplicación con antideriva, con aceite, con un montón de aditivos y volúmenes para mejorar eso y poder trabajar ahí. Si no, no habría agricultura en Chaco, por ejemplo. Entonces, esto está bueno. Esto lo que sí me permite a mí es que si yo tengo que trabajar, y es una de las recomendaciones en la aplicación periurbana, tener una central meteorológica y si es posible de la municipalidad y que esté conectada a una página web y que todo el mundo tenga acceso a eso, básicamente por cuestiones mínimas. A ver, si no me pierdo mucho, para allá hasta el sur, ¿sí? Si yo tengo viento norte, los vecinos que tienen los lotes para acá atrás mío, hoy no aplican.
Ahora, los que están para allá, sí. ¿Y hasta qué distancia? Pero hasta pegado al pueblo. El producto nunca va contra el viento. Nunca va contra el viento. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Que se dé vuelta el viento? Y sí. Por eso recomendamos en las aplicaciones periurbanas trabajar con zona de amortiguamiento y con un profesional responsable presente. ¿Por qué? Porque nos va a pasar y ha pasado. Que se dio vuelta el viento y yo empecé a aplicar con el viento de espalda al lugar sensible y se dio vuelta el viento y el viento viene para el otro lado. ¿Y qué hay que hacer? Y parar. ¿Hasta cuándo? Y hasta que vuelva a estar el viento para el otro lado. No hay otra. Pero en tanto y en cuanto eso no lo supervisemos y no haya un profesional y un aplicador responsable, es difícil de fiscalizar. Esto es un poco volver al eje en la agronomía en lo que aprendimos en la facultad. Seguramente todos lo vimos, los profesionales, esto en la facultad, esto en la información también de FAO. Creo que el otro día me dijeron, creo que del año 76, 77, que en realidad básicamente lo que dice es qué cantidad de impactos por centímetro necesito para herbicidas si son sistémicos de contacto o insecticidas y fungicidas si son sistémicos de contacto. Y esto es lo que derriba las discusiones del volumen de aplicación. ¿Por qué? Porque esto no cambió. Echábamos 100 y hoy queremos echar 15 litros de agua. Pero esto no cambió. Entonces yo quiero trabajar con 15 litros, perfecto. Pero yo tengo que demostrar que si voy a hacer un insecticida o quiero hacer un fungicida, voy a lograr estos impactos. ¿Esto lo puedo saber? Sí, claro, tarjeteando. Es muy fácil. Pero esto es volver a la agronomía. En muchas cosas hablamos de control integrado de plagas, volvemos a esto, volvemos a cuestiones, algunas cosas de las que hoy se hablan en agroecología, que es otra palabrita de moda, es volver a la agronomía. Ajá, tienen razón. Esto es volver a la agronomía y de lo que no nos tendríamos que haber apartado nunca. Ni nosotros profesionalmente recomendando más volumen para acomodar una aplicación que no sea tan buena. ¿Por qué? Porque probablemente podamos demostrar que con 30 litros, con 40 litros, una correcta calibración logre los impactos. Pero tengo que estar dentro de esto para una calidad de aplicación. Eso es lo que les decía, las tarjetas hidrosensibles. ¿Y tengo que hacerlo siempre? No. Recomendable si tengo que trabajar en una zona de amortiguamiento cerca de la escuela, sí. Recomendamos a los aplicadores que mínimamente una vez al año, corroboren cómo están las pastillas, engastado y demás, y que se tomen el laburito, si es posible con un profesional, de hacer este laburo y decir, che, a ver, esta pastilla, con esta vas a hacer gota grande, con esta vas a hacer gota media y con esta vas a hacer gota chica. Entonces, si no te dicen con qué, tenés esa pauta. ¿Es complicado? No, no es tan caro, no es para hacerlo en todos los lotes ni siempre, pero es una buena herramienta, una buena práctica para tener claro qué es lo que estoy haciendo yo en mis aplicaciones. Volvemos al ejemplo y hablamos de la toxicidad de los productos y hablamos en cuanto a la exposición. El otro punto de exposición es el operador, el que trabaja con producto, con el agravante que trabaja con producto puro cuando lo está volcando. Entonces está expuesto a la toxicidad del producto. ¿Y expuesto de qué forma? Y si no está protegido, miren, el ejemplo más claro de exposición a algo de riesgo son los rayos X. ¿Cómo trabaja el médico radiólogo? Pocas horas por día, primera instancia. Nunca trabajan 8 horas. Son responsables, no trabajan más de 4 o 5 horas. Muchos, y en muchos lugares lo tienen y se lo exigen, tienen un contador que cuentan la cantidad de placas que hacen por día. ¿Cómo es la operatoria cuando yo me voy a hacer una placa? Vas, por lo menos yo el reflejo que tengo, o siempre me ha tocado en invierno, te dejan en calzoncillo en un lugar frío, ponete contra la pared y se van. Bien, y no es que no quieren salir en la foto con nosotros, no pueden estar en la foto con nosotros, se van. Tienen una placa de amianto y aislante y a su vez tienen un delantal, deberían tener un delantal de protección, pero tienen que estar aislados. ¿Qué le pasaría al radiólogo si está esas 20 placas que hace por día expuesto junto con el paciente? En 2 meses se muere. En 2 meses se muere. Exposición a algo de alta toxicidad sin cuidado. Por eso es el cuidado que tienen, por eso son las horas que trabajan y la cantidad de placas que hacen por día y lo cumplen. Por lo menos si trabajan responsablemente. Entonces,
la persona que está en contacto todos los días con el producto, es importante que se concientice de usar el equipo de protección personal. No sé si tengo la foto, hoy son mucho más fáciles, mucho más amigables, eso lo ponemos a propósito porque eso es lo que le recomendaban y lo que tienen algunos productores hortícolas. Entonces yo quisiera ver al desgraciado que fabricó esa capa ponerse con 40 grados de temperatura dentro de un invernáculo con eso para trabajar con la mochila cargada con 20 litros y darle todo el día eso, a ver qué hace. Hoy los equipos son mucho más fáciles, más amigables, se ponen arriba de la ropa, son livianos, son lavables, bueno, pero el ejemplo de protección, y para poner una cuota de humor, es los 2 choclos que fueron a la playa, el que no se puso protector se hizo pororó. Entonces, de la persona, del cuidado y de estar expuesto al producto, necesitamos esa cuestión. Este es otro modelo, lo que refiere a esto es una protección visual, un gorro o sombrero, los guantes por adentro o por fuera, depende si yo trabajo acá arriba o trabajo abajo, botas, nunca el pantalón adentro de la bota, porque si tengo un escurrimiento de producto me va a venir adentro de la bota. Este delantal o capa tiene 2 funciones. Primero, que muchas veces cuando hacemos fuerza con un bidón lleno lo apoyamos en la cintura. Y segunda cuestión, la explicación de eso es que la zona de mayor irrigación sanguínea del humano es la pelvis. Entonces la zona que hay que sobreproteger es eso. Por eso la relación del delantal. Obviamente si en los trajes viene ese delantal para poder usarlo atrás si yo trabajo con una mochila. Porque tengo doble protección con ese delantal más el equipo de protección personal. ¿Y en qué momento lo uso? Cuando bajo el tacho acá, que es lo más común hoy con los mosquitos, vuelco el producto, hago el lavado de envase, sí y solo sí en ese momento, después que lo volqué, evito romperlo, hay la costumbre del aplicador de pincharlo con un destornillador para que salga más rápido, no hay forma de que salga más rápido. Que no vuelque, si lo he hecho vuelco, que no salpique, si lo he hecho rápido siempre salpica. Se han intentado fabricar con otro tipo de modelo y demás, y lamentablemente Senasa, que es el que lo autoriza, no, porque en realidad ellos dicen que en toda la cadena ese tipo de envase, como el que trabajamos de 20 litros, es el más seguro para pilable, para la rotura, para el volcado y para todo. Se está hablando hoy de trabajar con bins, son envases plásticos de esos de 1000 litros y recarga de producto, algo que Senasa se oponía, pero ahora pareciera que bajo ciertas condiciones se podría trabajar bien. Pero el equipo de protección en esos momentos, cuando lo vuelco, cuando hago el lavado a presión acá y cuando destapo una pastilla. No más que eso. Después el equipo me lo saqué, ni siquiera lo meto dentro de la cabina. Hoy trabajamos con la mayoría de los mosquitos con cabina presurizada, con filtro de carbono, con una seguridad muy buena. No hay necesidad de que yo un traje que puede estar salpicado meterlo conmigo dentro de la cabina. Para ir terminando, esto yo les dije que veníamos trabajando en varias cuestiones con IRAM. Esta norma IRAM, que lleva ya unos cuantos años, la 12069, es la que permitió dar pie a una ley nacional de envases. Miren la importancia que tiene una buena norma, bien hecha y con seriedad como trabaja IRAM, que dio pie a la ley nacional de envases. Básicamente, ¿por qué? Porque reconoce el triple lavado. Es decir, cuando yo no tengo la posibilidad de hacer el lavado a presión en el mosquito o con los envases chicos, hago un triple lavado. Lleno el envase hasta 1/3, lo agito bien y lo vuelco dentro de la mochila, lo repito 3 veces, por eso se habla de triple lavado, o el lavado a presión que yo hago en el mosquito. De esa forma, la norma esa dice que descontamino el 99,999 periódico de residuo de producto. Esa norma IRAM es la que se tomó para la Ley Nacional de Envases de Fitosanitarios. La 27279 es una ley nacional con las características que tienen después de la Constitución del 94, creo que fue, un cambio, que son todas leyes nacionales de presupuestos mínimos y de responsabilidades extendidas. Básicamente, para no hacerlo tan largo, ¿qué es lo que dice la ley? Primera instancia y gran cuestión, reconoce esa norma.
Hoy, sin la ley, quien hacía las cosas bien, lavando e inutilizando el envase, no podía traerlo a un lugar, a un destino final, a un reciclador, porque estaba prohibido el transporte de eso porque era mercadería peligrosa. Hoy, con la ley y el reconocimiento de la norma IRAN, eso pasa a ser residuo condicionado, no es más residuo peligroso y se puede transportar a un CAT habilitado en cada una de las localidades. La responsabilidad extendida hace que la responsabilidad mayor sea para el fabricante o para el registrante, sí, para las empresas, pero la cadena acompaña a los distribuidores, al aplicador y al productor, todos con distinta responsabilidad en la cadena, todos solidarios y cada uno con una función especial en cada caso. El aplicador es el responsable, junto con el productor, de hacer el lavado como corresponde, el lavado a presión o el triple lavado e inutilizarlo, y el productor va a ser el responsable de hacer el lavado, de exigirle al aplicador que lo haga y de llevarlo hasta un CAT, un centro de acopio transitorio de envase habilitado, en el cual, hecha la devolución, le van a dar de baja, por así decirlo, de esos envases que la industria le prestó. La responsabilidad de la industria, sí, ya te doy. La responsabilidad de la industria es generar un sistema de gestión, los CAT secundario y regional y todos los fletes inversos desde los CAT hasta los recicladores o hasta los centros secundarios. Bueno, una de las cuestiones que se trabajó ya con IRAN hace muchos años pidiendo que en la norma, esa no la sé, la fabricación de pulverizadoras, se exigiera un tanque de agua limpio aparte para hacer el delavado. Sí, pero los que tenemos pulverizadoras... Las anteriores no lo tienen, sí. En realidad, la cuestión es, no es lo ideal, pero si yo estoy trabajando con cierta continuidad, como debería, limpio el tanque, y estoy trabajando en el inicio con el agua, lo voy haciendo en la medida que he hecho y tiene algo de producto, pero ya tengo un volumen de agua importante, así no es el agua limpia, que es lo ideal para hacer el lavado, igual el lavado funciona. No es lo ideal. La exigencia que se hizo, y sobre todo recién ahora, creo que hace 2 o 3 años los fabricantes lo tienen como exigencia, es en las nuevas que venga un tanque anexo extra con agua limpia solamente para lavado de envase, que es lo que debería ser. Pero hasta ahora el que no lo tiene... Lo haces igual con el tanque, con el agua del reciclado. Sí, lamentablemente sí. Bueno, esto, recalcar lo del triple lavado o lavado a presión y la importancia que tiene. ¿Qué pasó? Ahí está. Y la inutilización, porque la garantía de que ese envase no se vuelva a usar es romperlo. La recomendación es tratar de no romperlo donde están los marbetes, que se sepa qué producto es, pero romperlo arriba o abajo con un punzón o con lo que sea para asegurarnos la inutilización. Y para ir terminando, algún resumen o conclusiones de estas cuestiones. A ver, de lo que hablamos. Queda claro que el producto por sí solo no es el que causa el daño, sino la forma de utilizarlo. Y esto hago una salvedad por una cuestión de algunas ordenanzas más viejas que hablaban de distancia en la aplicación de peruano en función de las bandas de los productos. Y en realidad, de la medida que se ha ido avanzando y lo que se ha demostrado de buenas prácticas y de buenas prácticas de aplicación, básicamente, lo que queda claro es que no importa la banda, sino supervisar la aplicación. Más allá de que hoy el 80 y pico % de productos de los que usamos son de banda verde, son la banda menos tóxica. En el año 80 y pico, algunos seguramente si nombramos productos van a hacer memoria y se van a acordar, teníamos un 60% de productos de banda roja. 60%. Hoy tenemos el 80, un poquito menos del 80, lo habíamos pasado el 80% de productos de banda verde, con las malezas resistentes volvimos a usar productos viejos, reemplazamos el glifo por productos viejos, graminicidas y demás, que son de mayor toxicidad, por eso no llegamos al 80%, pero independientemente de eso el foco se pone en la aplicación más que en la clasificación toxicológica o en la banda de la que es el producto. Que esta cuestión, ¿no? Que por otro lado que el producto sea de banda verde no implica que no respetemos las buenas prácticas, hay que respetarlo con todo. Resumiendo, leer las etiquetas detenidamente,
Esto, fundamental, respetar los tiempos de carencia. ¿Qué son los tiempos de carencia? Los tiempos que tiene que pasar entre la aplicación de un producto y que el producido vaya a consumo. ¿Y es importante para lo extensivo? No, la verdad que no. ¿Por qué? El último tratamiento que le hago a una cebada habrá sido hace 20 días acá, un fungicida. Bueno, ¿cuántos días pasan hasta la cosecha? 30 días más. De ahí se cosecha, va a la maltería, se procesa y después nos las vamos a tomar. No es complicado. Ahora en el hortícola y en frutícola sí. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no puedo usar productos? No. Los productos están probados y están desarrollados para estar dentro de un límite máximo de residuos, que tiene relación con una cantidad máxima de ingesta diaria que yo puedo tener. Es decir, si uso un insecticida para polilla del tomate, y si la dosis es correcta y los días entre la aplicación y el consumo están bien, no hay problema que tenga residuo de ese producto, mientras eso se haya controlado, esté desarrollado en ese producto, se cumpla lo que dice el marbete y se cumpla eso a campo. Entonces, exigir dentro del límite máximo de residuo que se llama, en el producido, es importante en hortícola y frutícola. Diría que es casi lo más importante de todo. La calibración de los equipos y aprender a manejar el tamaño de gota, el uso de los equipos de protección personal para el personal, el lavado y posterior disposición final de los envases. Miren, en el 2004 empezó CASAFE con un programa que se llama Agrolimpio y se empezó en el Valle y en Mendoza, que son los lugares que mejor trabajan con el tema de los envases vacíos desde ese momento. Y básicamente, ¿por qué? Y porque lo exigía la exportación, ni más ni menos que eso. ¿Por qué? Porque el que come una pera argentina en una góndola en Suiza quiere saber que esa es una pera Williams, que el productor es fulano de tal, que se hizo en tal lugar del valle, que se usaron los productos permitidos, que se certificó que estaba en el límite máximo de residuo y que con los envases vacíos ese productor los llevó a un centro de acopio transitorio y tiene un certificado correspondiente. El consumidor es el que exigía eso y exige. Y hay para la exportación empresas que hacen esa certificación de todos los procesos, desde el registro del productor hasta el destino final de los envases, que se hizo condición sine qua non para poder exportar. Entonces, por las peras y las manzanas en el valle y por la uva, y creo que fue algo de tomate en su momento en Mendoza, es que empezaron a trabajar con los envases. No son mejores productores que nosotros, tuvieron la necesidad antes. La realidad es que hoy la sociedad y la necesidad nuestra es que todos empecemos a solucionar el tema de envase, porque ambientalmente es una complicación más allá del cuestionamiento que nos hace la sociedad. No podemos tirar más envases y que anden dando vueltas los molinos llenos o que caigan en un arroyo o estén en el costado de la calle. Y que es un cuestionamiento muy firme y fundamentado que nos hace la sociedad. Hicimos con CASAFE una experiencia con chicos de primaria, donde trabajamos con un grupo de narradoras. CASAFE tiene una historieta para los chicos en edad primaria, con un nene, la historia de un nene que va al campo, el abuelo que le interesa, qué sé yo. Dentro de eso le pusimos 3 mensajes para pasarle a los chicos. El límite máximo de residuo, el equipo de protección personal y los envases. Entonces en la historieta el nene, está en la página creo para verlo, la verdad que está buena, está bien lograda, las cuentacuentos, como se llaman las chicas que trabajaban en esto, un manejo de los chicos espectacular, lo hacíamos con chicos de primaria, qué sé yo. Bueno, nosotros acompañábamos técnicamente para explicarle algunas cuestiones de después, porque los chicos preguntaban qué era el mosquito y qué esto, qué el otro y qué sé yo, y surgieron muchas cosas interesantes. La verdad que aprendimos mucho. Primera instancia, nos parece que en Buenos Aires no saben qué es lo que se produce en el campo, ¿no? En el interior tampoco. En el interior tampoco. Cuando vos agarrás a un chico en la edad de primaria y le haces relacionar que lo que a él le encanta, que son las milanesas, papas fritas y huevo frito, sale todo del campo, abre los ojos así. Todo sale del campo, te decían. Bien.
Primer cuestión, hacíamos todo un jueguito para relacionar eso. Y la segunda cuestión, cuando llegaba el momento de las preguntas, yo le explicaba lo que era el mosquito, si lo habían visto, y qué sé yo, que esto, que el otro, siempre, lo hicimos en Pergamino, en La Dulce, en Fernández, ciudades del interior. Siempre había alguno que me preguntaba, ¿y qué hacen con los envases vacíos? Si eso tiene veneno y hay que cuidarse, ¿por qué quedan tirados? Y están todos al lado del molino. ¿Y eso no contamina el agua? 7 años, 8 años, 9 años. Entonces la sociedad ha puesto sobre eso los ojos mucho más de lo que nosotros mismos como actividad lo ponemos. Entonces creo que es uno de los temas y ahora tenemos un contexto con una ley para avanzar y solucionarlo. Esto también, digamos, a ver, la industria tiene productos más seguros y usamos más productos de banda verde, sí, pero ayuda, sí, en parte. Y hay productos más concentrados y muchos más engranulados, un poco más seguro y más concentrado y usamos menos cantidad que lo que usábamos antes, sí, pero la realidad es que una parte, esa no es la solución. Y tener claro esto, ¿no? No hay productos inocuos si no hay formas seguras de utilizarlos. Y depende de todos los que manipulamos los productos, eso, que lo hagamos un producto de uso seguro o de uso responsable, mejor, más que seguro, ¿no? Para terminar, yo les decía un poco cómo apuntamos y cómo vemos en general entre varias instituciones trabajando juntos el camino para poder mejorar lo que hacemos y poder dar fe y controlar cada vez más que poder mostrar que hacemos las cosas bien. El gran camino de eso es la certificación. Uno de los ejemplos que está arriba de todo es APRESID con los campos en agricultura sustentable certificada, como se llama ahora. Eso es la producción de un campo con determinados controles y seguimiento que puede dar fe y llevar registro de un montón de cosas. El inconveniente que tenía la gente de APRESID para seguir avanzando se juntó con una idea nuestra que era avanzar en las verificaciones de los equipos. Como hay una verificación de técnica vehicular, que se controlen los equipos cada X tiempo y se pueda verificar esa cuestión de que funciona bien todo lo que tiene el equipo. Eso está en la ley de agroquímicos del año 89, es una cuestión que no se cumple, no se exige y que no se ha puesto en práctica, pero la realidad es que eso, cuando nos juntamos con la gente de APRESID, teníamos los dos distintos protocolos, los sumamos y dijimos, bueno, y si lo hacemos con IRAM, la experiencia, el antecedente con IRAM fue la ley, la 12069, que llegó a la Ley Nacional de Envases. Así que nos sentamos con IRAM a trabajar. ¿Por qué? Porque APRESID certificaba el campo, pero necesitaba que los contratistas que trabajan en ese campo estén certificados también, bajo una norma, para poder encajar en esto y cerrar toda esa producción certificada. Bien, de ahí surgió el interés de esto, la 14130. La 14130 ya está aprobada una norma general, esto habla de la certificación general de las actividades, los controles y el trabajo sobre los empleados, sobre la gestión y demás. Tiene una norma general, tiene una parte de aplicadores terrestres y un aéreo, eso ya está todo logrado, ya está todo inscripto y se están empezando a certificar aplicadores bajo esa norma y se está trabajando sobre siembra y cosecha para tener todas las actividades o quien quiera tener la posibilidad de certificar bajo una norma IRAM esa cuestión. Esto empieza a ser exigencia en algunas producciones. Algún multiplicador de semilla ya quiere que sus contratistas estén trabajando con una certificación de norma. Y estamos trabajando atrás de esa cuestión ya desde hace un tiempo. El otro ejemplo de certificación en buenas prácticas es Córdoba. Córdoba es desde hace unos años el modelo a seguir en gestión, en solución de estos temas. Tenemos muy buena relación y trabajamos mucho con la gente de Córdoba y los cordobeses lo primero que te dicen, no somos mejores que ustedes. Tuvimos los quilombos antes, entonces tenemos que tener las soluciones. Bueno, les cuesta entender al resto de los gobiernos es que si hay un gobierno provincial que ya encontró solución a un montón de cosas, vayamos, sentémonos y copiemos en el buen sentido y sigamos ese camino. Ahora parece ser que con alguna línea bajada de Nación, Santa Fe y Buenos Aires ya, y se sumaría La Pampa y después creo Entre Ríos, en trabajar también en buenas prácticas con Córdoba. Córdoba, concretamente el programa empezó efectivamente de buenas prácticas el año pasado.
8 puntos posibles para certificar al productor. La idea que el productor se registra muy fácil, él lee, se capacita en eso, hay capacitaciones, por ejemplo, que dan puntaje para eso, y lo que llevó que el gobierno puso un incentivo en plata, 70 millones de pesos a repartir entre los productores que estaban certificados. Tenían un puntaje, los profesionales avalaban esa certificación, si rotaba, si usaba fertilizante, si había hecho cursos de capacitación, todo eso avalado por un profesional, y en virtud de ese puntaje, al fin de la campaña le dieron un cheque, plata, ni más ni menos, no menos impuestos, no, plata. 1.500 o 1.600 productores el primer año, o 2.500, no me acuerdo ahora, habría que hacer la cuenta, promedio 80.000 pesos en un chequecito a fin de campaña que le dio el gobierno provincial a cada uno de los productores adheridos al plan. Conclusión, fue el primer paso. Este año subieron el presupuesto a 100 millones y en el lugar de 8 sumaron a 13. Por eso hablan de buenas prácticas agropecuarias, porque sumaron ganadería y ahora están sumando forestación también como buena práctica para que les dé puntaje a los productores. Es una muy buena herramienta, para hacer el conocimiento de las buenas prácticas, para tener un incentivo. Este año, cuando hicimos el congreso en Marcos Juárez, se aprovechó para hacer, el congreso les dio puntaje para buenas prácticas y a su vez aprovecharon a hacer el curso de carnet. El compañero mío de CASAFE en Córdoba, vamos en paralelo, él también trabaja con fiscalización de Córdoba, entonces me invitó a participar del curso y dar el curso juntos, entre lo que dábamos en Buenos Aires y lo que dábamos en Córdoba. Y charlando con los productores le digo, ¿qué les pareció la política esta? El 100% estaba de acuerdo y estaba conforme. ¿Y saben qué logró de todo lo que sumaron ustedes de buenas prácticas? ¿Qué es lo que más logró en efecto con la comunidad de sus pueblos? Y varios, me dijeron, mirá, lo primero que haces cuando te sumás a esto, a buenas prácticas, que te dan un número y demás, y qué sé yo, te dan un cartón que vos ponés en la entrada del campo, que dice que adherís a las buenas prácticas, cuál es tu quit, cuál es tu número de registro en la provincia y que dependés de tal profesional como asesor tuyo. Y si prestan atención o si van de vacaciones a Córdoba, presten atención, en todas las rutas y en muchos caminos está ese cartel en cada uno de los campos. Digo, pero ¿cómo fue el efecto de eso? Y porque la comunidad entendió que yo como usuario, más allá del decir, pasé a hacer y a capacitarme y a preocuparme por las buenas prácticas. Y por eso me dieron un cartel y por eso lo tenía en la ruta. O sea que la cuestión más sencilla, que fue el identificarse con el programa, era una de las cosas que ellos más valoraban, más allá del aprender y demás y qué sé yo. Entonces hay muchos que dicen, pero eso tiene mucho de marketing. Sí, puede ser, pero tiene mucho de efectividad en poder mostrar que alguien se suma en hacer las cosas bien. En Provincia de Buenos Aires estamos hablando de este plan, el Plan Baires, que sería algo similar, que está todavía medio en pañales. Esto que es la red de buenas prácticas agrícolas, después de gestionar el documento y de llevarlo a la práctica, la Bolsa de Cereales en Buenos Aires en el 2014 vio la necesidad de ser un organismo convocante y ampliar la convocatoria a muchas más entidades públicas y privadas, universidades y ministerios y demás, y hoy participan 50 y pico entidades donde se trabaja en capacitación, en ayuda, en ordenanza, en un montón de cuestiones dentro de esa red en forma conjunta. Esta es la norma IRAM que les comenté para certificar labores. Esta norma IRAM 14110 ya tiene la primera parte, pero está en trámite todavía, que es de buenas prácticas agrícolas. Esa va a hacer referencia solamente a buenas prácticas agrícolas, sobre todo para lo extensivo. Acá está el número, la de camas biológicas que se está tratando es la 29561. Y después el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, de Agroindustria, puso la vara muy alta donde corresponde, que es llevar las buenas prácticas agrícolas en fruticultura y en horticultura. Consciente de lo que dijimos y de lo que yo dije en cuanto a los productores hortícolas y el producto que usan y que mañana lo estamos comiendo,
Esa es una cuestión fundamental, que es de donde arrancamos, no de cero, arrancamos de menos 20, porque la mayoría de los productores que trabajan, ni siquiera en el cinturón hortícola, la gran mayoría, ni siquiera tienen documento. O sea, es un trabajo bastante más arduo que lo que tendríamos que hacer en lo extensivo. Pero bueno, ya se le puso fecha de obligatoriedad. A partir del 2 de enero del 2020 para el frutícola y para todos los productores hortícolas en el 21. Y se inscribió dentro del Código Alimentario Argentino. ¿Qué quiere decir? Que más allá de que van a tener un sello de producción, va a ser obligatorio que todos los productores al enero del 2021, hortícola y frutícola del país, tengan una certificación de buenas prácticas para poder vender su producción. Obligatorio. Con lo cual, creo que es un desafío sumamente importante, pero que va a abrir puertas a exportación y a certeza. Esto es que hoy le tenemos miedo a la lechuga que comemos, no es porque se va a exportar lechuga a Brasil o a donde sea, es la que comemos nosotros. Entonces las garantías hay que darlas para afuera, sí, pero hay que darlas también, las deberíamos exigir nosotros como mercado interno y como consumo. Creo que esa fue la última. Los datos, teléfono. Desde ya muchísimas gracias y las preguntas que surjan, los aportes, las ideas, todo es bienvenido.